Ludopatía. Epidemia sin control. Fue muy duro, difícil. Perdí a mi familia, perdí todo, quedé en la calle. Llegué a vender toda mi ropa. Me quedé con un pantalón y un suéter. Vendí toda mi ropa. Me iba por todo Río Abajo a vender suéter finísimo en $3, $5 para poder jugar. Según la Organización Mundial de la Salud, la ludopatía es un trastorno adictivo en el que la persona se siente obligada, por una urgencia psicológicamente incontrolable, a jugar y a apostar, lo que puede conducir a la destrucción de su vida personal, afectando severamente su entorno familiar. En Panamá, la adicción al juego ha crecido vertiginosamente en los últimos años, llegando a convertirse en un problema grave que afecta cada vez más personas de todos los sectores sociales, especialmente a los más pobres y a los adultos mayores. Mira, es un problema social y un problema de salud, porque donde quiera que haya una familia que tiene un ludópata, hay dolor, hay sufrimiento, hay vergüenza, hay mucha pena. En el principio puede ser recreacional, placentera, para posteriormente convertirse en una actividad que amenaza la integridad del sujeto que la practica y de su entorno sociofamiliar. Durante la administración del presidente Ernesto Pérez Valladares, se privatizaron los casinos nacionales y el hipódromo Presidente Remón. El propio presidente Valladares fue acusado de estar vinculado a las empresas que recibieron la concesión de los casinos como resultado de esa privatización. El 10 de febrero de 1998 se firma el decreto ley número 2 que permite a los accionistas de los casinos con porcentajes menores al 10% ocultar su identidad ante la Junta de Control de Juegos. En el gobierno de Mireya Moscoso se continuó impulsando la propagación de casinos y salas de juegos en el territorio nacional. Durante la campaña del pasado gobierno, Ricardo Martinelli prometió cancelar las licencias de casinos otorgadas durante los gobiernos anteriores de Valladares y Moscoso. Pero en vez de cumplir, decidió traspasarlas a otra empresa concesionaria y, por el contrario, abrió las puertas a la proliferación de salas de juego y de máquinas en todo el país. Se conoce públicamente que el presidente Martinelli tenía intereses en varias de esas empresas, intereses que adquirió usando el poder del Estado para exigirle a los accionistas, por ejemplo, en el caso de Bingo 90, exigir a los accionistas que entregaran sus acciones a cambio del dinero que él pues estuvo dispuesto a darles. El anuncio que hizo durante la campaña, en ese momento el candidato Martinelli, fue que iba a cancelar todas esas licencias que se habían dado sin pagar derecho de llave, que eran las que tenía en su momento un grupo de amistades pues, del gobierno de Mireya Moscoso y de Pérez Valladares. Pero en lugar de cancelarlas y anularlas, se las entregó entonces al grupo de Gaming and Services de Cirsa, que ya tenía 12 licencias, y lo subió el número de licencias. Los casinos nacionales antes funcionaban mejor que los casinos privados. Hoy en día usted camina de una esquina a otra y hay un casino. Antes no, los casinos antes solamente los habían en los hoteles. Ahora no, ahora en cualquier lado hay casino. Durante el gobierno pasado se aprobaron 8 casinos completos, 6 agencias de apuestas deportivas, 6 salas de bingo, una lotería instantánea o raspadito, un bingo televisado y se generaron hasta 2.900 millones en ganancias por los juegos de azar. Sí, se han proliferado no tanto las salas, porque las salas siguen siendo de 12 pasaron a 27, pero sí las máquinas, salas que tenían autorización para operar 100 máquinas, ahora operan 500 y 600 máquinas. Se volvió a hacer otra enmienda al contrato y se le redujo el impuesto que tenía que pagar las máquinas tragamonedas, que era escalonado. Pasaron una ley por la Asamblea donde lo equipararon y le bajaron el 4%, que tenía que aumentarse en el 2014. O sea, desde enero del 2014 esa empresa está pagando 4% menos. Porque al rebajar el impuesto ese, lo que hicieron fue aumentar las ganancias de las empresas de las cuales ellos eran beneficiarios. Esto es algo macabro lo que pasó en este país y ojalá no quede impune.
Los que más se recaudaron fueron las máquinas tragamonedas tipo A, con un aumento del 15% del año 2012 al 2013, cuyo control está en manos de una sola empresa, concesionada por el gobierno de Ricardo Martinelli. No conforme con ello todavía, generan desde esa época para acá lo que fue el Buco Millonario, una empresa privada que compite con lo que es la Lotería Nacional de Beneficencia, que por mandato legal es un monopolio del Estado dirigido a que las ganancias del juego se transmitiesen pues en obras sociales. Es responsabilidad del gobierno, conociendo las consecuencias devastadoras que provocan, limitar la existencia de salas de juego solo en hoteles y en centros turísticos y como medida de prevención prohibirles su funcionamiento en áreas populares. Yo te expliqué antes que yo no sabía que yo estaba enfermo. ¿Cómo tú me decías a mí que juegue responsablemente? ¿Qué me estás diciendo con eso? Porque no hay ningún argumento atrás. Mira, aquí, en 2 o 3 islas del Caribe, los residentes de la isla pueden entrar una vez a la semana al casino. Está prohibido, es turístico, totalmente. Pero hay una regulación, hay unas leyes. Pero como aquí, detrás de esto hay tantos intereses económicos grandísimos, porque los casinos generan mucho dinero. También la gente juega, y si ganan, ganan, si pierden, pierden. Pero hay una gente que tienen compromisos presupuestarios importantes de apuestas. ¿Cierto? Algunos te van a decir, pero es que yo también gano. Todo el mundo habla cuando gana, nadie habla cuando pierde. En la ciudad de Panamá existe un centro de estudios y tratamiento de adicciones como parte del Instituto de Salud Mental. Una sola clínica es incapaz de atender la demanda de todo el país. Nosotros tenemos un programa llamado Programa de Autoexclusión, donde las personas que se sienten afectadas por el juego irresponsable se registran en nuestro programa y en los casinos de los miembros no se les permitirá jugar. Porque esa incapacidad de detenerse la que marca la enfermedad. Porque resulta un absurdo que una persona entre con 10 balboas a un casino y al cabo de 2 horas tiene $2.000. ¿Por qué no se va? En el año 2013, los juegos de azar generaron $2.964 millones, más del doble del total del presupuesto anual dedicado a la educación. Y mientras la cifra crece, aumenta proporcionalmente la cantidad de panameños adictos al juego, sin que, como sociedad, tomemos las decisiones necesarias para combatir lo que ya tiene las proporciones de una pandemia.